Hola a todos, son las 10 de la mañana. Mi nombre es Óscar Martínez y os doy la bienvenida a este Mira Te Cuento, donde en unos minutitos, la verdad que a lo largo de unos minutitos lo que queremos es que lo paséis bien y sobre todo que, la charla con dos personas, así como vosotros que han pasado por un poco lo que estáis pasando vosotros, pues os sirva un poco de inspiración, de ejemplo, os ayude, porque es verdad que estáis en una edad un poco difícil donde pues uno no sabe muy bien qué hacer y tiene dudas, y tiene miedos, y si hago esto, y mis padres me dicen que haga esto otro, y sin embargo veo a Pepito que hace no sé qué, y si la cago, bueno, pues vamos a tratar de echaros una mano, ¿vale? Desde el cariño y desde la experiencia de dos jóvenes que, insisto, han recorrido un camino maravilloso y que ahora os van a contar. Bueno, yo soy Óscar Martínez, a muchos os sonará de la tele, presento programas en televisión, radio, soy formador, en fin, bueno, emprendedor, empresario, hago muchas cosas y la verdad que lo que viene a continuación es algo que espero que os sirva mucho, ¿vale? Esto se llama Mira Te Cuento. ¿Qué es Mira Te Cuento? Bueno, pues Mira Te Cuento pertenece a FUE, lleva 50 años acercando la universidad y la empresa donde vosotros sois los protagonistas. ¿En qué consiste? Bueno, pues que sepáis que es una iniciativa de FUE, de la Universidad Empresa, orientada a juntar universidades con empresas y con estudiantes. El objetivo es compartir con los estudiantes, como David y como Elena, pues su experiencia, ¿vale? Cómo han ido estudiando y han terminado, pues ahora os contarán, teniendo unos trabajos estupendos y así están de felices. Esto es un consultorio preuniversitario para aclarar las dudas que os puedan surgir. Y además no es una chapa, no, vosotros podéis participar. ¿Cómo? Pues le decís al tutor, al profe que tengáis cerquita, oye, que quiero preguntar. Escribís y luego yo os leo automáticamente, ¿vale? Y tanto Elena como David os responden encantados. Así os saludamos. Pues nada, gracias a todos por vuestro tiempo. También os recuerdo que CEIM es patrocinador institucional, con lo cual le damos las gracias también por estar apoyando esta iniciativa. Y voy a saludaros. Hola Elena, hola David, buenos días. Hola, buenos días, Hola, Óscar. buenos días. Uy, qué serios los dos. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, la verdad que tienen una historia que os va a gustar mucho. Elena Romo es técnico de selección en el departamento de talento y David Lozano es becario en el departamento también de talento. Los dos son compañeros, pero tienen historias muy curiosas. Elena, vamos a ir un poquito para atrás porque tú ahora tienes ¿cuántos años? Yo 25 acabo de cumplir ahora. 25, vale. Ujú. Ya estás trabajando, pero claro, yo imagino que a los 14, los 15, los 16 pues no lo tenías muy claro, ¿o sí? No, efectivamente no lo tenía claro y no lo tuve claro hasta que no estuve ya casi sentada haciendo el examen de la PAU. O sea, que yo aquí sí que quiero como transmitiros un mensaje de calma y de tranquilidad, que es verdad que podéis no tenerlo claro hasta el último momento y que luego a lo mejor os pase como me pasó a mí, que veis la luz al final del túnel y bueno, y al final vais a conseguir hacer algo que os guste, eso segurísimo. Ujú. Oye, Elena, y en esos años o momentos de dudas, ¿qué Ujú. cosas se te pasaban por la cabeza? Pues se me pasaban muchas cosas a la vez. A mí se me daban bastante bien toda la parte pues, más de ciencias de la salud, se me daba bien la biología, se me daba bien la química, pero luego se me daba pues, bastante peor todo lo que tenía que ver con física y matemáticas y las cosas más técnicas me costaban un poquito más. Entonces, pues bueno, se me pasaban por la cabeza mil cosas, se me pasaba a hacer una carrera de letras puras, se me pasó a hacer biología, se me pasó por la cabeza hacer psicología también y bueno, al final decidí hacer psicología porque creo que era una carrera que englobaba como muchas cositas Ujú. que a mí me gustaban mucho durante mi trayectoria por el instituto, que sé que es un momento ahí complicadillo. Oye, Elena, y en esos Ujú. momentos de dudas, ¿a quién escuchabas? ¿A tus padres? ¿Qué te decían tus padres, tus amigos? No sé si tenían novio, tus vecinos. ¿Ahí a quién escuchabas? Escuché a mucha gente a mi alrededor, pero luego al final como que intenté escuchar un poco a mí, ¿no? Es verdad que tuve una profesora de biología que era muy buena y un referente para mí, que al final ella me decía, Elena, tú al final tienes que mirar
ella me llevaba un poco, ¿no?, por su camino de, bueno, la biología es muy bonita y es muy guay, pero no me veía a mí convencida del todo. Entonces me dijo como, Elena, escúchate a ti misma y si te equivocas no pasa nada. O sea, es que esto es un año, puedes empezar un año de psicología y después cambiar a cualquier otra cosa que te interese. O sea, que también yo quería eso, ¿no? Como que la decisión no es determinante, que todo todo es reversible. Y luego, pues claro, a mi familia le escuchaba también un montón. Ellos también me decían que iban a estar contentos con lo que yo decidiese. Y no, novio no tenía en esa época, tenía amigos que cada uno, es verdad que yo he crecido también en un grupo de amigos en el que había como mucha disparidad de opiniones y eso fue muy guay porque teníamos como muy accesible, pues no sé, tengo amigos ingenieros, tengo amigos médicos, tengo amigos psicólogos también, entonces pues como que cada uno me daba su visión y era muy interesante también escucharles. Voy a recordar, porque veo que se están incorporando muchos amigos, coles y demás. Ujú. Estamos en Mira, te cuento, con los amigos de CEIM, que es patrocinador institucional, tratando de conocer la experiencia de dos jóvenes, bueno, pues que están pasando o han pasado por lo que muchos de vosotros podéis estar pasando, esos miedos, dudas, incertidumbres de qué hago con mi vida, ahora qué estudio y ahora qué, cuando acabe el bachillerato. Ya sabéis, todas aquellas dudas que tengáis, al tutor, al profe, escribís y yo os leo, ¿vale? David, en tu caso, ¿tú tienes cuántos años? Yo tengo 22, en un mes Joder, hago si 23. es que soy yogurines, de verdad. Jovencito, sí, sí, total. Oye, y cuando estás ahí en bachillerato, que ya empiezas a ver compañeros que lo tienen claro, otros que no, ¿tú dónde estabas? Pues mi experiencia ha sido bastante parecida a la de Elena en ese aspecto, Ujú, porque bueno, yo tampoco tenía muy claro nada, no sabía qué hacer. Terminé bachillerato y me replanteaba todo. O sea, me replanteaba estudiar FP, me replanteaba hacer una carrera, me replanteaba cualquier cosa. ujú, Y fue un poco parecido a Elena. Yo no tenía muy claro al final qué escoger. Estuve bastante tiempo informándome, sobre todo pues, bueno, en la página de la carrera, o sea, de la universidad, mirando diferentes planes formativos, pensando también en lo que de verdad quería terminar haciendo, porque yo pienso que al final también es una carrera a largo plazo y pensar en qué objetivo tú quieres terminar trabajando, a qué te quieres dedicar. Entonces, pues bueno, al final me decidí por relaciones laborales. Sabía que me gustaba sobre todo el ámbito de trabajar con la gente, me llamaban las ujú. personas. Y bueno, al principio no sabía si dedicarme a trabajo social o hacer psicología, pero al final esas titulaciones no estaban, por ejemplo, en mi ciudad. Y bueno, por motivos también económicos no me podía desplazar y al final terminé metiéndome en relaciones laborales y recursos humanos. Ujú. Oye, David, y te pregunto un poco lo mismo. ¿Tú ahí Ujú. qué escuchabas? ¿A quién hacías caso? ¿Los padres por un lado, los amigos por otro, incluso los profes, ¿no? Imagino que irían a los colegios de universidades a deciros, oye, pues están estas carreras, estos grados, estas FPs. Pues, por ejemplo, yo asistí a una jornada de puertas abiertas en mi universidad, en la Universidad de Castilla-La Mancha, que eso también me sirvió bastante a la hora de tomar la decisión final, porque bueno, fue un día en el que asistimos a la facultad, nos estuvieron dando una charla explicando todo el programa formativo, explicando las salidas laborales. Yo también me informé bastante por internet, vi diferentes, pues eso, planes formativos de carreras, vídeos, situaciones de otros compañeros y al final, o sea, lo que comentaba también mi compañera Elena, al final lo que hice fue escucharme un poco más a mí más que cuando ya había visto todo, pensé en lo que yo quería hacer al final. Me metí un poco también a ciegas a la hora de descubrir la carrera porque yo por lo menos no sabía lo que era este grado. Sé que era un popurrí de todo, eso también me llamaba porque al no tener nada claro también era un poco ir a descubrir qué es lo que podía pasar y al final, bueno, me salió bastante bien, me terminó gustando. Ujú. Bueno, pues ya tenemos las primeras preguntas. Esto se anima y además me gusta que sea así porque sois vosotros al final los protagonistas. Primera pregunta dice, a mí me pasa un poco lo mismo. Es un alumno, no dice su nombre, así que dice, a mí me pasa un poco lo mismo. No sé qué hacer. ¿Alguna recomendación, Elena? Sí, yo como recomendación de cara a elegir una carrera sí que le recomiendo que haga un poco lo que comentaba David, ¿no? Es verdad que ahora tenemos acceso a todos los planes formativos de todas las carreras que existen y yo sí que hice como un primer filtrado para poder, pues,
ya no tanto es seleccionar y elegir lo que quieres hacer, sino descartar las O sea, cosas que... empezar por lo que no quieres hacer. Empezar por lo que no, sí, o sea, yo hice un Ujú. poco eso, ¿no? Y me fui dentro de mi rango de cosas que sabía a las que podía acceder también por nota y que me gustaban, fui quitando las que vi que no me llamaban tanto la atención. Ujú. Eso, como consejo, yo creo que puede estar bien. Luego también recomiendo, pues hay una feria que se llama Aula, en la que yo fui en su momento. Yo no sé si David, esto en Albacete lo hacíais. No, No, no estaba. bueno, es una feria que se suele hacer en IFEMA, no sé en qué fechas exactas, pero hay varios Pues stands. creo que ha sido ahora, ¿Ha Elena, sido en ya? Madrid. Me parece Ah, que sí, ha pues sido hace bueno, poquitas semanas. hay varios stands bueno, pues va la gente de cada universidad y de cada grado y ellos os orientan ahí un montón sobre, pues os dan pautas sobre Ujú, las diferentes carreras. Yo creo que eso también es una buena manera de ujú. decidir. Oye, otra pregunta. Dice, ¿y la nota? ¿La nota influyó en vuestra elección? Es una buena pregunta que nos han hecho, ¿eh? Claro, Ujú. David, porque ya más o menos lo tienes claro, dices, oye, pues quiero hacer esto. Pero luego está el tema de la nota. ¿A ti qué te pedían? Claro, en mi caso, por ejemplo, no llevaba ninguna presión, es verdad, porque la nota era un 5 con algo. Era una nota de corte muy bajita. Entonces también eso es verdad que ayuda, siendo realistas, a la hora de afrontar selectividad, porque no es lo mismo necesitar una nota muy alta que una nota como la que necesitaba yo. Entonces, Ujú, bueno, también yo pienso que al final hay que intentar, pues, hacer la selectividad lo mejor que se pueda y una vez ya que tengas la nota, entonces plantearte y volver a replantear las decisiones y la idea que tú tenías ya de antes. Pero ujú. intentar ir un poco sin presiones, porque al final, bueno, siempre se puede valorar otras opciones y puedes ver y replantear lo que ya habías pensado. Ujú. Elena, en tu caso, la nota. En mi caso, un poco igual que David, yo fui como yo no, yo eso, yo es que ya lo he dicho antes, hasta que no acabé el examen de selectividad, yo tampoco sabía muy bien lo que quería hacer, entonces yo dije, bueno, yo voy a por todas, Claro. hago la lo mejor que pueda y cuando termine también era un criterio de descarte, la verdad, en mi caso, o sea, dije, a lo que no llegue, pues no he llegado. Y en mi Claro. caso, pues sí, psicología estaba como en un 9 y pico o así, y a mí ahora sí que está mucho más alta. Yo creo que está en un 11 o así, pero a mí en su momento sí me dio. Pero Ujú. eso fue otra de las cosas que usé para descartar carreras. Oye, ¿en algún momento valorasteis hacer FP, David? Sí, yo, por ejemplo, como tampoco tenía nada claro, como comentaba antes, valoré hacer alguna FP tipo de administración y finanzas o algo del estilo, porque también una opción a la hora de que igual no llegues a la nota de ese grado es hacer una FP y después de esos 2 años, si quieres hacer un grado, es bastante más fácil entrar en el grado Engancharte. mediante la FP, eso es. O sea que si tampoco tienes claro que quieres hacer una carrera de 4 años al principio, puedes optar por un grado relacionado que piensas que te llame y al final meterte por esa vía. Pero sí, yo me lo Ujú, replanteé. ujú. Elena. Yo es que en mi caso cuando hice la carrera es verdad que, bueno, cuando empecé a estudiar la carrera no teníamos tanto acceso a las FPs o no estábamos tan informados como ahora y es verdad que en mi caso no era, sí que no fue opción, no lo, vamos, no es que no me interese, sino que es que no lo valoré en su momento. Ujú, Pero ahora trabajando, bueno, David también nos lo puede decir, trabajando en talento y haciendo selección, que es lo que hacemos nosotros todos los días, hay muchísimas plazas que se cubren en posiciones en empresas muy chulas con FPs. O sea que yo en mi momento es porque no lo tenía accesible y no lo conocía tanto como ahora, pero vamos, tampoco, o sea, no lo descartéis. Eh, si os interesa y también es una buena opción para entrar en un grado, como decía David antes, ¿no? Si no la nota de corte no es suficiente, hacer 2 años de FP y luego te convalidan esas asignaturas al principio de tu carrera y puedes acceder más fácil. sí, es una buena opción, como bien dice Elena, si uno no lo tiene muy claro, bueno, Mm, pues pruebo la FP, así no me hago con sí. la nota en caso de que la tenga baja o no me dé, y luego voy viendo, incluso para cambiar siempre hay tiempo, o sea, chavales, tenéis toda la vida por delante, que la decisión es verdad que hay que tomarla en un momento determinado, pero si luego cursáis algo y no os gusta, pues se puede cambiar, ¿no? Ujú, completamente. Sí, sí, además lo que decía, o sea, de verdad que hay gente, que un montón de estudiantes de FP encuentran, o sea, que hay como este estigma, ¿no? Con la FP no voy a encontrar nunca un trabajo porque es menos que un grado. Yo creo que ahora Ujú, mismo no, hay muchas empresas que además de hecho solamente buscan estudiantes de FP, ujú. que es una Tenemos opción igual de otra, válida. Tenemos otra pregunta que es para ti, Elena, Ujú. desde el IES de los Navalborales de la provincia de Toledo. Hola a todos, gracias por estar Hola, con ¿qué tal? nosotros.
Dice, en psicología, para ejercer de terapeuta clínico, ¿cómo se puede llegar ahí? ¿Por el PIR y por un máster en clínica o de otra manera? Justo, pues por esas dos vías tienes la parte del máster general sanitario, que es el máster habilitante. Sí que es verdad que aquí yo quiero dar un consejo que a mí no me dieron y creo que es muy útil. Cuando la psicología son 4 años, pero realmente para poder ejercer y para poder ser psicóloga habilitada, tienes dos opciones, como bien nos preguntaban, ¿no? Hacer el máster habilitante, que son 2 años más, o sea, nos pondríamos en 6 años de carrera. O Y sea, para perdona, discúlpame, el grado y luego el máster. el grado y luego máster, para poder Ujú. ser psicóloga clínica sanitaria, que es, ¿no?, la pregunta que están haciendo, para poder Sí. firmar diagnósticos y hacer sesiones de psicología, necesitas el grado, que son 4 años más 2 años de máster. Y esto es el máster, o si no, hacer 4 años de grado y luego presentarte a una oposición que es el PIR, que es como el MIR de los médicos, que a lo mejor os sonará más. Y entonces, una vez acabas ese examen, que es el PIR, que es un examen bastante complicado, porque aquí ya también aprovecho para reivindicar que deberían haber muchas más plazas PIR y muchos más psicólogos de acceso por la vía pública. Entonces, haces esta oposición y haces 4 años de rotación en hospital. Entonces, ahí ya nos ponemos en 4 años de carrera más 4 años de PIR. Ujú. ¿Vale? Para poder ser psicólogo, psicólogo en la sanidad pública. Si quieres ir por la parte privada es el máster y para hacer la parte pública es el PIR. Ujú. Pues respondido está. Sí. Bueno, continuamos. David, en tu caso, ya tienes claro qué hacer. ¿Cómo elegiste universidad? Pues como te comentaba, más por tema económico que otra cosa. Yo no tenía posibilidad de salir de casa, entonces, bueno, me quedé en mi ciudad. ¿En En Castilla-La Albacete? Mancha, eso es, en Albacete. En mi comunidad solo está la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, en Albacete hay bastantes más titulaciones que, por ejemplo, en Ciudad Real o en Cuenca. Y bueno, decidí hacer relaciones laborales porque dentro del área social y de ciencias sociales era la que más me llamaba y como comentaba antes era bastante variada. Tenía asignaturas de psicología, tenía asignaturas de derecho, de economía y al final, bueno, fue un poco eso, ir a la aventura y descubrir cómo iba a ser. Ujú. ¿Tú, Elena? Yo en mi caso, por cercanía, estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, que estaba cerca de mi casa y además era una universidad que yo consideraba que estaba bastante bien y me daba la nota y fue ese el criterio. Ujú. ¿Vosotros habéis notado mucha diferencia entre las universidades públicas y las privadas? David. A ver, tampoco conozco demasiadas universidades, pero sí que es verdad que en cuanto a lo que yo creo que más se nota, no es en la calidad de tema profesores y tal, sino en cuanto a servicios. Los medios económicos que disponen para el tema de servicios, de gestión, de Ujú. material, todo ese tema yo creo que sí que se nota algo más. Elena, ¿tú? Yo de acuerdo con David. Es verdad que yo he estudiado en la universidad pública y he estado siempre muy contenta. O sea, es verdad que justamente la Facultad de Psicología de la Autónoma cuidan un montón a sus estudiantes y tenemos accesibles un montón de recursos. Entonces no tengo la comparativa con la universidad privada como estudiante, ¿eh? Ahora como gestora de talento que trabajamos mucho con universidades, a nivel administrativo es verdad que las universidades privadas, a lo mejor como decía David, tienen más recursos, pero como estudiante yo la universidad pública la recomiendo mucho porque vamos, a mí me fue muy bien. Ujú. Bueno, continuamos. Llegáis a la universidad. Imagino que el cambio es tremendo del bachillerato a la universidad. ¿En qué cosas notáis que ya, entre comillas, os habéis hecho mayores? ¿Cómo es el cambio, Elena? Pues bueno, yo creo que el cambio principal es la organización, ¿no? O sea, te organizas tú sola, tienes unas clases a las que tienes que ir o no, o sea, quiero decir, te organizas tú y entra un poco, ¿no?, como tu autoexigencia y tu autodisciplina de, bueno, pues tengo estas asignaturas, nadie te pasa lista, no hay un control como en el instituto que tienes un horario de 8 a 3 marcado y con timbres que suenan cada vez que cambias de clase. Y el Ahora profe ya encima sí, el profe atiende. encima todo el día, ahora ya esto es como mucha más libertad. Por una parte, pues bueno, autoexigencia y está todo el peso en ti, y por otro lado, pues bueno, eliges. Si hay alguna asignatura que crees que pues no te interesa o que puedes sacar de otra manera, o que es por evaluación continua y puedes ir haciendo los trabajos si no te hace falta todas las clases, pues, pero eso es yo como el cambio más grande que noté, que recaía más en mí la responsabilidad. Ujú. David.
Totalmente, es independencia, de poder escoger al final tú qué hacer y bueno, también ver cómo te va con las decisiones que has tomado. Yo creo que el primer cuatrimestre es sobre todo decisivo para ver si quieres continuar con esa línea o igual te has equivocado tomando alguna decisión y quieres cambiar. Yo, por ejemplo, tuve un poco más de choque porque mi horario era de tardes. En mi carrera no había horario de mañanas, entonces claro, yo pasé de llevar toda mi vida estudiando por las mañanas, madrugando Claro. para ir a clase a pasar a estudiar por la tarde. Y al final, pues bueno, ahí eres tú quien tiene que decidir si madrugar, si hacer cosas por la mañana o si despertarte a las 2 de la tarde, comer e irte a clase. O sea que sí, ¿Y se qué nota horario bastante. tenías, lectivo? Yo entraba de 3:30 a 9 de la noche. O sea que ¿Y, fue un por la poquito ¿Y cómo te chocante. organizabas? ¿Por la mañana estudiabas y por la tarde ibas a clase o cómo hacías? Pues, por ejemplo, al principio de curso sí que es verdad que la carga era bastante menor, entonces iba bastante más relajado. Me levantaba igual a las 9:30, 10, me Que ya serían las duchaba. 11 o las 12, vamos, dinos la verdad. También puede ser, ¿eh? Y nada, la verdad es que aprovechaba un poco para tener tiempo libre. Tampoco podía quedar con muchos amigos, porque claro, ellos tenían horario de mañana, o sea que era un poco más Claro. solitario. Pero bueno, después me hice bastante y al final me gustaba estudiar por la tarde, o sea, ir a clase. Ujú. Oye, dicen que el primer año en la universidad, claro, estudias materias más genéricas, no tan específicas como lo que habéis elegido, y hay muchos alumnos que dicen, ¡buah! Me he equivocado de carrera, esto no lo quiero, y abandonan. ¿Fue vuestro caso, Elena? ¿Dices en bachillerato hacer No, una no, no, elección? ya en el grado. Al empezar el grado, no. En mi caso Sí. yo sí que... ¿Dices, pero cambiar asignaturas en grado o abandonar No, 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 directamente? no. Uno cuando entra a la universidad, al principio de cualquier carrera, pues se tocan asignaturas más genéricas, que Sí, muchas veces incluso hasta no entiendes por qué. Y yo, ¿por qué tengo que sí. estudiar esto? Ya, Si, vale, vale. Es, ¿sabes? Y muchos alumnos abandonan por eso y no tienen la paciencia suficiente de decir, oye, voy a esperar un ya. poco. Ujú. Que Sí, luego en no, no, cursos superiores entienden el por qué han estudiado sí, esas es vale, asignaturas. vale. Sí, sí, me pasó, ¿eh? O sea, yo no abandoné, pero me pasó como ese pensamiento de decir, yo que sé, en primero me acuerdo de tener historia de la psicología, que era una cosa que yo no había dado ninguna asignatura parecida y todas las demás eran como bastante más técnicas y que yo veía que tenían más relación con la psicología, pero justo historia de la psicología era como, bueno, esto no sé. Luego tenía otra que era metodología que yo no entendía, porque yo, siendo psicóloga, si yo voy a pasar consulta y voy a hacer sesiones con pacientes, ¿para qué tengo yo que saber cómo escribir un artículo? Pues efectivamente, en tercero de carrera me di cuenta que, y para hacer un TFG también al final del grado, es súper importante saber hacer un Ujú. artículo, estructurarlo por partes y saber referenciar en APA. O sea, quiero decir que, que sí, que pasa, pero luego te das cuenta de que efectivamente era importante. Eso os sucederá, amigos Ujú. y amigas, que al principio llegáis a un grado, estudiáis, como bien dice Elena, asignaturas que dices, pero ¿esto para qué? Por favor, pero incluso llegas a casa, mamá, papá, pero fijaos lo que tengo que estudiar, esto no sirve para nada. Y luego, como dice Elena, con el paso de los... y ya cuando te pones a trabajar dices, ah, ahora entiendo el porqué de esta asignatura. David, ¿cómo fue En mi caso tu fue reentré? similar. Yo tuve todos los tipos de derechos posibles en primero de carrera. Empecé con derecho civil, con administrativo, con bueno, un montón de asignaturas de derecho y yo al principio estaba un poco desubicado porque tampoco he terminado de entender el camino de todas estas asignaturas. Pero es verdad que cuando llegas a segundo, tercero, sobre todo también cuarto, cuando te das cuenta de que todo eso al final lo que ha ido haciendo es una base que te permita entender después asignaturas de otros cursos. O sea que aunque al principio creas que no te sirve, para algún punto seguro que te va a servir. ¿Y tú como, David, como Elena, pensaste en algún momento, uf, no sé si Mm, cambiarme"? Parece mentira, pero no. Yo tuve amigos que dejaron la carrera por eso, porque al final decías, pero si es que para esto me meto a derecho, si es que lo único que he visto ha Claro. sido derecho. Y no sé, yo decidí seguir y al final me terminó gustando bastante. Pero es normal que el primer año, por ejemplo, no cumpla las expectativas. Por eso también yo pienso que es un poco importante rebajar, por así decirlo, las expectativas e ir un poco abierto de conocer las asignaturas y ver que, bueno, la cosa cambia cuando cambias de curso. Nos siguen preguntando los amigos del IES Los Navalmorales de la provincia de Toledo, que os vuelvo a saludar y gracias por vuestras preguntas. Dicen, ¿cuáles son las salidas profesionales con más empleabilidad y menos paro de psicología y de relaciones laborales? Pues la pregunta es para los dos. Y luego también formulan otra que dice, ¿cuáles son las especialidades de psicología y en qué cursos se eligen? Elena.
Vale, voy por... Empezamos por la primera, si quieres. Vamos por la primera. Yo os diría que la que más salidas... A ver, a la más fácil de acceder, yo creo que es a recursos humanos, que es una salida que también no tenemos nada asociada a la psicología y se accede a través de psicología. Más fácil porque no te exige una habilitación de máster o no en todos los casos. Entonces, y además hay más trabajo, o sea, hay más empleabilidad. Si quieres hacer clínica, tienes que hacer un máster y además es más difícil seguir como tener un recorrido estable, ¿no? O sea, ser lineal, porque es verdad pues, que es muy cambiante, tienes que ser autónoma y hay como hay varias cosillas que yo ahora me estoy enfrentando a ellas y es más complicado que también tú haces tus prácticas de grado y si te gusta tu clínica, tu centro, es muy posible que si quieres hacer clínica te puedas quedar y si no, tienes las prácticas de máster y también es muy posible que te puedas quedar. O sea, quiero decir que hay recursos, ¿no? Pero es verdad que yo diría que la salida más fácil y accesible es recursos humanos. No sé si David está de acuerdo conmigo, que él también está haciendo recursos humanos, Sí, porque también han preguntado, ¿no? Por la salida de tu Ujú. grado. yo en mi caso, recursos humanos, prevención de riesgos como prevencionista y el trabajo, por ejemplo, de asesor laboral, creo que son las salidas más fáciles de acceder y con más empleabilidad. Por ejemplo, la parte de graduado social sería en mi caso la que no es que no sea tan empleable, pero es más difícil de llegar a ser graduado y Ujú. poder desarrollarte. David, cuéntanos un poco exactamente, porque es verdad que hablamos de recursos humanos, pero claro, me pongo un poco en la piel Mm. y en la cabeza de todos los que nos están escuchando y dicen, recursos humanos, ¿esto qué es lo que es? Relaciones laborales, ¿esto qué es lo que es? ¿En qué consiste? A ver, la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos no es un doble grado, es simplemente una única carrera, pero que combina la parte más de personas y organizaciones, de la parte de recursos humanos dentro de una empresa, con la parte más jurídica y de laboral dentro de la empresa. ¿Y qué hacen los recursos humanos, David, en una empresa? Pues el Departamento de Recursos Humanos se encarga de muchas cosas. Dentro de una organización se encarga de la selección, es decir, de conseguir personal para tu empresa, de la parte, por ejemplo, de desarrollo y formación, formar a tus trabajadores para adquirir las competencias que necesitas dentro de la organización. Se encargan, por ejemplo, también de, bueno, cuando se tienen que llevar despidos dentro de la empresa, el tema, por ejemplo, de prevención, para que haya seguridad y salud dentro de la organización. Se encargan de muchas cosas, o sea que dentro de un departamento de recursos humanos se pueden llevar a cabo 1.000 millones de tareas, de la parte administrativa y laboral, como por ejemplo contratos, altas, bajas, procesos de conflicto social en cuanto a convenios colectivos, 1.000 cosas. Es decir, estáis muy pendientes del trabajador, de Eso seleccionarlo y es. luego de que esté a gusto y del 100%. Ujú, eso es, sí. Vale. Ujú. Oye, la segunda pregunta, yo entiendo que esta es para ti, Elena. ¿Cuáles son las Mm. especialidades de psicología y en qué cursos se eligen? Pues hay muchas y no te sé decir todas así concretas, os digo así como las ramas las 4 ramas principales que son clínica, puedes elegir clínica pura, pues elegir, sí, Discúlpame, sí, por ir, y te pido lo mismo que a David, ujú, porque vale, entendamos todos los que no somos psicólogos. vale. ¿Clínica qué es? Para clínica pura es aplicar los conocimientos psicológicos que aprendes durante el grado en sesión tú a tú con un paciente. Vamos Ujú, a ponerlo así, ¿vale? Para ujú. que tengas todas las técnicas y todas las herramientas para poder tratar una problemática. Perfecto. Y no tiene por qué ser una patológica, ¿eh? O sea, una problemática de cualquier tipo. Luego tenemos la rama de educación, que es pues todo lo que tiene que ver con ser orientador de cole. Pues también hay mucha rama educativa en ONGs, en organizaciones, en voluntariados. Luego tenemos toda la parte de organizaciones, que es la que hablaba David de los recursos humanos y empresa. Y luego hay otro par de ramas más, que sería psicología del deporte, que también es una especialización de la psicología. Y luego teníamos toda la parte de investigación y profesorado y quedarse en la universidad. Inciso, psicología del deporte, que cada vez que sepáis, más equipos de fútbol, baloncesto, tenis, lo que queráis,
utilizan psicólogos deportivos, coaching deportivos, porque ese, pues como el nutricionista que antes no existía, como el utillero, pues ahora está el psicólogo deportivo, que es muy importante, Elena. Sí, 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 sí. Además, de hecho, en la Autónoma hay un máster de psicología del deporte que además da clase un compañero mío que es muy bueno. Así que si alguno está interesado en el deporte y le gusta la psicología, os recomiendo mucho hacerlo en la Autónoma porque los profesores son muy buenos y la gente sale súper bien formada. Oye, Elena y David, ¿en algún momento antes de elegir carrera pensasteis en el sueldo? Es decir, ¿cuánto puedo ganar de psicólogo? Pues la horquilla va entre esto y esto. ¿Cuánto puedo ganar en relaciones laborales entre esto y esto? El sueldo en un futuro orientativo, ¿vale? No tiene por qué ser exacto al euro, pero eso también sirvió para tomar una decisión. En tu caso, Elena. Pues en mi caso no, porque yo cuando empecé con 18 años a estudiar, es verdad que el sueldo es una cosa que ves como ahí súper lejos y que no eres tan consciente cuando empiezas a estudiar y acabas siendo consciente ya en cuarto de carrera cuando dices, wow, ahora me tengo que enfrentar al mundo laboral, a ver de dónde saco yo un sueldo, qué es un sueldo suficiente, qué proyectos de vida tengo, voy a vivir, sigo con mis padres, me voy de casa, Claro. empiezo a hacer una beca, empiezo directamente con un contrato. Entonces creo que es una cosa que te planteas, porque yo creo que cuando vosotros que nos estáis escuchando, que estáis ahora mismo acabando el bachillerato, o bueno, o en primero o en cuarto de la ESO, es una cosa que a lo mejor os planteáis muy lejana y yo creo que no está mal. O sea, al final la carrera yo creo que es también vocacional y no. Y si al final te guías solamente por tener un trabajo que económicamente te satisfaga y solamente usas ese criterio, a lo mejor al final luego no estás del todo contento. Entonces yo no me lo planteé y no sé si recomendaros que lo hagáis, la verdad. Es que creo O sea, tu recomendación, Elena, es más que que escuchéis sí, que el escuchéis un poco corazón. lo que os apetece, lo que os gusta y lo que os llama desde dentro, no tanto y luego que siempre es. Yo también en cuarto empecé a pensar, wow, la psicología, vale, necesitamos un montón de psicólogos y tal, pero no hay trabajo, no hay tanto trabajo, ¿no? Y luego siempre sale. O sea, yo estoy trabajando, soy psicóloga y trabajo en clínica, o sea, trabajo sí, en clínica al uso normal, con pacientes y trabajo en recursos, o sea, y también hago la parte de empresa, ¿no? Entonces, que sí que se puede. David, ¿en tu caso el salario influyó en tu decisión o ni siquiera te lo planteaste como Elena? En mi caso, por ejemplo, sí que influyó algo a la hora de descartar trabajo social. Porque, bueno, como comentaba antes, por motivos económicos no me lo podía replantear, pero tampoco hice el esfuerzo ya que era una inversión de 4 años, de estudiar fuera, pagar piso, pagar la carrera, y después pensaba que no se iba a ver muy recompensado en el trabajo, ya que, bueno, la profesión de trabajador social y de educador social en nuestro país está desgraciadamente no muy bien valorada en cuanto a tema económico y al final sí que me influyó un poco a la hora de tomar esa decisión. Por parte de mi carrera, no, porque no tenía mucha idea de cuál era el rango salarial. También es verdad que eso depende muchísimo de la organización donde termines trabajando, porque una misma profesión puede estar muy bien valorada en una comunidad o en una empresa y menos en otra. O sea que pienso que tampoco tiene que ser algo que influye demasiado a la hora de escoger una carrera. Otra pregunta que os formulan. ¿Qué asignaturas han sido las que más os han gustado y las hueso? Elena. Pues a mí me gustaba mucho psicología del desarrollo, que es cómo todo nuestro cerebro se construye desde que somos pequeñitos hasta que empezamos a tener percepciones y ya cuando ya somos más adolescentes que se nos acaba de formar del todo. Esa asignatura me gustaba mucho. Me gustaba mucho farmacología, todo el tema de la medicación que podemos utilizar, cómo funcionan nuestros neurotransmisores en el cerebro. Es que a mí me gusta mucho la parte también cerebral, biológica. Luego hubo una asignatura que se llama etología, que a lo mejor no suena de nada. Etología. Etología, que es la psicología del comportamiento animal y cómo los animales pues también se desarrollan, ¿no? Y las similitudes que tienen con los humanos. Y esa asignatura yo no tenía ni idea de que existía. A mí me dijeron la palabra y yo no la ubicaba nada y me gustó bastante. Pero bueno, luego, claro, hay también asignaturas troncales, pues tenéis toda la parte atencional, toda la parte motivacional, toda la parte de la psicología de la percepción.
toda la parte de las técnicas psicológicas. Entonces, hay como 4 o 5 asignaturas esas que son más troncales y luego es verdad que a mí me gustan más las específicas. Pero eso es... David, no, perdona, Elena, que te he cortado, ¿no? No, eso que eso. Sí, sí, ya está. Había acabado. Vale, vale. David, en tu caso, asignaturas que te han gustado mucho y otras que digas, Dios mío, qué necesidad. Hubo de las dos, ¿eh? Por ejemplo, a mí psicología laboral me gustó bastante. Tuve 2 asignaturas de psicología y todas las que estaban relacionadas con recursos humanos también me gustaban. Alguna, por ejemplo, de derecho laboral o derecho sindical, y las que sí que me costaban más, no me gustaban, eran procesal, derecho procesal laboral. Básicamente es la parte del proceso de un juicio, Y eso por resumirlo como, mucho. o sea, cuando un empleado va a juicio. Exactamente, cómo llevar la vista de un juicio, cómo desarrollar el juicio tanto para defender a la parte empresarial como para defender a la parte del trabajador. Bueno, Y pues ya no ves. es que no me gustase, pero era muy tediosa, era bastante más complicada que otra. ¿Y te costó aprobarla o no? No, la probé muy No. bien, pero me costó estudiarla. No era una Ujú. asignatura que me llamase a la hora de ponerme a estudiar. Es verdad que cuando ya se acerca el examen y tienes todo un poco más majado, te parece más fácil. Cuanto más entiendes al final las cosas, más te gustan. Pero esa me costó algo más, sí. ¿Notasteis mucho el salto del bachillerato del cole o el instituto a la carrera en cuanto a horas de estudio? Es decir, ¿hay que estudiar mucho más tiempo, dedicarle mucho más? ¿O no es para tanto, Elena? Porque luego hay otros que dicen, ¡buah, la vida universitaria, fiestas, risas, diversión, todo el día en la cafetería, jugando al mus! Elena. Yo es que en segundo de bachillerato estudié muchísimo, entonces, porque yo recuerdo como mucha presión desde primero de bachillerato hasta que hicimos la selectividad, ¿no? Y lo recuerdo un año segundo de bachillerato muy divertido porque era como ya el primer año en el que nos hacemos mayores y tenemos como un poco de más libertad, ¿no? En casa, con nuestros amigos, hacemos más planes, pero lo recuerdo un año de estudiar un montón, entonces... también porque como no sabía lo que quería hacer, pues quería tener buena Claro. nota y entonces fui como bastante exigente conmigo misma. Y luego llegué a la carrera y respiré un poco. Psicología es verdad que es una carrera que primero no es muy exigente, entonces segundo y tercero y cuarto se me complicaron un poco más, sobre todo tercero. Tercero en psicología es bastante complicado, pero yo, no, yo al revés, o sea, yo para mí respiré bastante en primero de carrera. Luego David. a lo mejor haces una ingeniería y es otra cosa, ¿eh? Pero, o No, una claro, aquí carrera más hablamos técnica. aquí hablamos de la experiencia de cada Sí, uno. Claro, luego cada yo carrera tiene. para mí fue bastante alivio, ¿eh? Yo también venía de un instituto, pues bueno, que nos tenían ahí bastante súper a rajatabla, entonces Ujú. alivio. David. Yo en mi caso sí que lo noté algo más. No tampoco fue un salto bestial, pero creo que es sobre todo tema de organización, de como comentábamos antes, de ser independiente y de tener tú la responsabilidad de decir, tengo que entregar esta tarea y nadie va a estar encima de mí. Si no hago esto, al final pierdo evaluación continua y, por ejemplo, puedo suspender la asignatura. Entonces, es el tema de tomártelo un poco en serio. Hay tiempo para todo, porque yo creo que tanto Elena como yo hemos salido de fiesta y hemos disfrutado del tiempo libre, pero al final tienes que ser un poco eso, organizado, responsable y decir, al final lo estoy haciendo porque quiero yo. Entonces, bueno, habrá asignaturas en las que tengas que estudiar más, asignaturas que te cuesten más, otras que menos, pero es un poco eso, tema de organización y de ponerte. Ujú. Oye, y también notasteis, a ver cómo lo digo, no sé las horas que estudiabais en el bachillerato y tal, pero una vez que te pones a estudiar, ¿hay más trabajos prácticos que en el colegio o no? ¿O es todo examen, 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 David? Yo en mi caso era súper práctico. Ah, Había pues eso, asignaturas eso bien, que... ¿no? ¿Y lo Sí, hacías sí, con sí. compañeros o no? ¿O tú Sí, solo? todos los trabajos o casi todos, el 90% eran en grupo, porque bueno, también una de las competencias que yo creo que hoy en día están casi todos los grados universitarios es el desarrollo de competencias de trabajo en grupo, porque al final en cualquier profesión, con casi cualquiera, vas a terminar trabajando con compañeros y tienes que saber un poco organizarte y tener Ujú. esas competencias. Y yo, por ejemplo, la mayoría de trabajos eran trabajos prácticos. Por ejemplo, había asignaturas que eran súper dinámicas, que teníamos juicios simulados y teníamos como una propia sala de vistas dentro de la facultad. Teníamos cada uno como nuestra parte, la parte de defensora del trabajador, de la empresa, tal, y hacíamos prácticas que eso al final era valorable. Y aprendí muchísimo más con esas prácticas que con algunos exámenes teóricos, por lo menos Ujú. en mi caso. Ujú. Elena, ¿en tu caso?
Yo en mi caso también la universidad fue súper práctica, mucho más práctica de hecho que el instituto. Aprendí muchísimo a cómo la organización dentro de un grupo y cómo trabajar, porque es verdad que yo venía de hacer muy poquitos trabajos grupales y aprendí mucho en ese sentido y también eso, las prácticas, ¿no? Que a lo mejor teníamos asociado ir a clase con sentarnos en una silla y escuchar a un profesor y en la universidad vais a ver mucho de, pues nosotros íbamos muchísimo al laboratorio, teníamos unas prácticas que era irnos al campo a estudiar el comportamiento animal, luego, bueno, no sé, hicimos un montón, hacíamos mucha simulación también de casos, nos ponían un montón de vídeos de pacientes reales, ¿no? Entonces creo que es un cambio muy guay y que se nota mucho la diferencia. Nos siguen preguntando los amigos y amigas del IES de los Navalborales de la provincia de Toledo. Dice Elena, pregunta para ti. Dicen que es difícil acceder al máster en clínica porque tiene mucha demanda y pide mucha nota. ¿Es verdad? Sí, totalmente verdad. El máster en las universidades públicas, el máster para hacer psicología clínica, y esto ya también es un tip que os doy desde el principio, piden una nota de corte súper alta. O sea, que sí, que yo es una cosa que no sabía, que a lo mejor si yo hubiera sabido que para entrar, o sea, una nota de corte alta hablo de un 8 con mucho, un 9 casi, ¿eh? O sea, entonces es una cosa que yo si hubiera sabido desde el principio, igual me hubiera puesto un poco más las pilas, ¿eh? Durante toda mi carrera, porque es la media computa, la media de todo el grado y luego méritos. Te piden haber tenido voluntariado, te piden inglés, te piden si tienes alguna publicación, si has estado investigando en algún grupo dentro de la universidad. Entonces, sí, la nota de corte de las universidades públicas de Madrid, al menos, que son las que, bueno, miré un poco toda España, pero en Madrid, que era lo que más accesible me venía, es muy alta. Está la opción de hacerlo en una universidad privada, que es lo que yo hice. Oye, estáis ya en la universidad, casi terminando, y llega un momento clave, el Erasmus. Ujú. No sé si, Elena, tú hiciste Erasmus o te lo llegaste a Sí, plantear o no. Sí. sí, yo ¿Dónde? en Utrecht, en Holanda. Buen sitio, buen Muy buen sitio. sitio, muy guay, muy Sí, guay. sí, muy guay. ¿Y por qué Utrecht? Pues porque vi la lista, quería un sitio en el que se hablase inglés, y que no fuera Inglaterra, que me parecía como muy gris. Me apetecía un poco más de sol, el tema bicis y el tema, no sé, tenía también una amiga que estaba estudiando en Holanda bueno, justo en Utrecht y me contaba que era muy chulo. Y bueno, y si tenía la oportunidad de aprender ahí alguna pincelada de holandés, pues me gustaba la idea. Y nada, pues yo me dieron una lista, hice un orden y justo me dieron mi primera opción, que era Utrecht. Además es un pueblito que no está muy, o sea, que no es Ámsterdam como tal, que es más tranquilo. La Universidad de Utrecht es muy buena también en psicología. Entonces, bueno, se me juntaron varias cosas y muy contenta. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve pues un siete, 8 meses, más o menos. No llega el año, ¿eh? Estuve 7 meses Ujú. más o menos. ¿Y qué fue lo mejor? Pues lo mejor fue la cantidad de gente que conocí allí, que hice un grupo súper chulo, internacional además, aprendí un montón de inglés. Estudié bastante más también de lo que, o sea, también el concepto de Erasmus, si os vais a Holanda, el concepto de Erasmus en Holanda es súper de fiesta y luego llegas allí y hay que estudiar, ¿eh? O sea, yo estudié más de lo que a mí me habían contado que era el Erasmus. Pero bueno, es una experiencia de irte de casa la primera vez que vives solo, con un contexto totalmente distinto, que sales de tu zona de confort y aprendes un montón. Yo, vamos, lo recomiendo muchísimo. ¿Te pedían algún requisito especial, Elena, o no? A mí me pedían el inglés, tener un C1, que es lo equivalente al Advanced, y tener y una nota, y cierta nota, no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero no es muy alta, ¿eh? También depende mucho de la demanda de ese año y de las plazas que pida la gente. Sé que en Holanda hay como hay bastantes plazas, en la autónoma hay 5 o 6, pero bueno, depende un poco de cómo se organice la gente de ese curso. Pero no piden muchos requisitos, ¿eh? Ujú. David, ¿en tu caso hiciste Erasmus? No, yo no hice Erasmus, principalmente porque, bueno, pedían certificado de inglés y aprovecho para decir, chicos, estudiad inglés, es muy importante. Además, si os queréis ir de Erasmus, necesitáis certificado. Yo en mi caso lo dejé para el último momento y, bueno, al no tener certificado de inglés no podía hacer Erasmus. Aparte, es verdad que, bueno, mi facultad ofertaba muy poquitos destinos, creo que eran Portugal e Italia. Entonces, al final eso no lo hice. Ujú.
O sea, te ha quedado ahí un poco la espinita de tenía que haber estudiado más inglés para haberme Sí, ido. sí, la verdad es que sí. No me arrepiento, pero bueno, sí, es algo que es mejor hacer desde el principio, también te olvidas durante la carrera, una vez que tienes, porque bueno, para sacar un grado te piden un certificado de inglés, depende de la universidad y de la comunidad autónoma, te piden un certificado, puede ser un B1, un B2, y es mejor que si lo consigues durante los primeros años, te olvides, aunque sigas estudiando inglés, pero ya tienes esa presión menos. Bueno, termina el Erasmus, termina el grado. ¿Y qué? Elena, a partir de ese momento, ay, 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 ¿ahora qué? Sí, ahora que, pues bueno, en mi caso fue un tiempo largo de ahora qué, ¿eh? O sea, yo tuve ahí un poco de crisis existencial conmigo misma de decir, wow, Elena, ahora ¿a qué nos estamos enfrentando? En mi caso me estudié un año el PIR, que es para la oposición de psicología de la que hablábamos antes. Hice el examen, me salió bastante bien, pero no entré, no cogí plaza. Y entonces empecé a plantearme otras opciones bueno, que con un poco de prisa ya, ¿no? Porque ya nos plantábamos en casi los 23 años y bueno, entonces que apareció en mi vida Talentoteca. Y ¿Qué entonces es? Talentoteca es una plataforma de prácticas con la que trabajamos nosotros en Fundación Universidad Empresa, en la que ofertamos prácticas para diferentes empresas. Las empresas a nosotros nos dan, bueno, vale, voy a contarlo primero desde el otro lado y luego lo cuento desde el lado en el que estoy ahora. Yo entonces en Talentoteca vi que había muchas ofertas de prácticas publicadas y apliqué a varias y una de ellas era una oferta de prácticas para Fundación Universidad Empresa, que es donde ahora mismo estoy trabajando. Entonces yo empecé, hice una entrevista, me llamaron, me dijeron que querían contar conmigo y estoy haciendo una beca de prácticas. Estuve de prácticas durante 10 meses más o menos y después empecé a Quien Fue con un contrato y ya llevo pues un añito y pico en la fundación y nosotros, y entonces ahora estoy haciendo pues como el trabajo desde el otro lado, ¿no? Ahora soy yo la que hace la selección de los estudiantes que aplican a las ofertas que tenemos publicadas en Talentoteca. Entonces, por eso, bueno, ya queda mucho, ¿no? Para que todavía vosotros os empecéis a plantear esto, pero por si os quiere ir sonando, pues Talentoteca fue lo que me hizo a mí empezar en el mundo laboral. Sí, para que os hagáis una idea, es un poco lo que está diciendo Elena, es un portal de prácticas remuneradas, ojo, Todas, todas. es la más grande de España, o sea, es un pedazo de portal donde recibís formación práctica y teórica, remunerada. O sea, es una buena manera de empezar en el mercado laboral. Ujú. Sí, sí, además nosotros sabemos que bueno, un gran número de estudiantes que hacen las prácticas en alguna de las empresas que colaboran con nosotros se acaba quedando Ujú. en la empresa con contrato y tenemos becas de estudiantes que son simplemente para hacer un convenio, o sea, cuando estáis en tercero de grado, si necesitáis hacer prácticas curriculares de grado, nosotros tenemos prácticas para estudiantes que se tramitan con un convenio de prácticas normal y luego tenemos prácticas para titulados, que son las que van vinculadas a una formación también. Y tanto unas como las otras, es verdad que las estudiantes pues a lo mejor son de un poquito menos tiempo, las de titulados suelen ser más largas, son remuneradas. David, en tu caso, terminas la universidad y... Pues yo en mi caso terminé hace muy poquito. Yo finalicé el grado en diciembre del año pasado, o sea, hace unos meses, porque bueno, tuve que alargar el periodo de ser universitario porque hice unas prácticas en una empresa de mi ciudad y nada, cuando terminé estaba en el departamento de recursos humanos y conocí a Talentoteca, porque para el tema de gestión de becarios utilizábamos Talentoteca. Entonces, bueno, una vez que terminé empecé a mirar en el portal por ver también qué había. Encontré prácticas relacionadas con recursos humanos, vi la de la Fundación Universidad Empresa y me llamó bastante la atención. Nada, apliqué. Fue Elena quien contactó conmigo y bueno, Ah, sí. aquí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue Ujú, Elena quien me llamó y nada, tuve la entrevista. Al final, pues bueno, seleccionaron y aquí estoy. Y ahora somos compañeros. O sea que ahora, como comentaba Elena, estoy yo en la otra parte. ujú. Ujú. Oye, ¿os costó mucho a ver cómo lo digo para que todos aquellos que nos estéis viendo y tal y estéis pensando, bueno, sí, vale, termino el grado y luego qué? ¿Os costó mucho el tener, es decir, ¿estáis donde queréis estar ahora mismo?
estáis aprendiendo? Porque claro, eso es importante. Termina el grado y ahora ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Elena, no sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Yo hice, o sea, ya, buscar trabajo para mí fue un trabajo, ¿eh? O sea, yo estuve valorando muchas opciones. También como yo soy como un perfil un poco que tengo dos vertientes, la parte de psicología clínica terapéutica y la parte de empresa, tuve ahí bastante dilema en tomar una decisión que fuera, ¿no? Alineada y acorde con lo que a mí me interesaba en ese momento. Entonces, vi que había mucha más oferta en psicología para trabajar en empresa y hice así como apliqué, estuve en varios procesos de selección y al final decidí bueno, que la parte de la FUE de poder tener una beca vinculada a un máster iba a ser bastante enriquecedora para mí y decidí tomar esa decisión. Además de, o sea, yo también estudié el máster habilitante del que hablábamos antes, ¿eh? O sea, yo estaba trabajando y estudiando a la vez, bueno, haciendo prácticas y estudiando a la vez, para no cerrarme esa opción que ahora también tengo abierta. Entonces es verdad que en mi caso ha sido un último año bastante exigente porque he estado trabajando y estudiando un máster, bueno, dos másters, porque tenía el de FUE y el mío, pero merece la pena porque ahora tengo abiertas dos opciones que puedo compaginar. Oye, es una pregunta que yo creo que es importante, que también se hará muchos chavales. Bueno, termino el grado, termino el Erasmus, tengo que seguir estudiando. ¿Uno deja de formarse en ese momento o hay que seguirse formando siempre, David? Yo creo que un sentimiento, por lo menos, con mis amigos y con toda la gente de mi edad que he hablado, cuando terminas el grado, es un sentimiento de vacío y de abismo bastante grande. Decir, ¿y ahora qué hago? O sea, ahora ya no tengo que ir a clase, ya no tengo que estudiar, ya no tengo que hacer nada relacionado con tema académico, que llevas desde pequeño, teniendo esa dinámica y te plantean muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando terminé, es verdad que no fue tan así porque terminé las prácticas y a los 2 meses fue cuando empecé también con la fundación, pero yo me replanteaba hacer un máster, por ejemplo, seguir estudiando en caso de no encontrar ninguna práctica ni ningún empleo para poder eso, tener más empleabilidad. Y también en cuanto a este tema, aunque queda mucho tiempo para eso, si tú terminas la carrera, yo creo que antes de meterte a un máster, por seguir estudiando y por alargar la época Sí. de estudiante, tienes que valorar un poco encontrar algunas prácticas porque es lo que al final te va a dar bastante más empleabilidad. Más que el tema académico, yo es una recomendación a nivel personal, creo que es bastante más interesante hacer prácticas que seguir estudiando. Depende de la formación y a qué punto quieras llegar. Evidentemente, hay algunos másteres que son habilitantes. Pero sí, cuando terminas el grado te replanteas todo. Ujú. Y puedes estar perfectamente unos meses o el tiempo que tú necesites para saber por qué vía ir. Es muy importante lo que está diciendo David, porque el meter la cabeza en un trabajo, en una empresa, el empezar a tocar todo lo que has estudiado, el empezar a poner todos esos conocimientos en práctica, que muchas veces no tiene nada que ver, es importante. Y luego si entras en una empresa, en un sitio donde te ven con ganas y fuerza, y aunque no tengas mucha experiencia, pero estás ahí a tope con la empresa, con los valores de la empresa, deseando aprender, aportar, muchas veces te quedas. Elena, entras de becario y te quedas. Te quedas, sí, sí. Además, siempre está la incertidumbre, ¿no? Cuando empiezas unas prácticas se acaban mis prácticas, me quedaré y no me quedaré, pero bueno, al final sí es eso, ¿no? Es lo que decíamos, que sí valora y de verdad te implicas, o sea, unas prácticas, pues también es verdad que es unas prácticas y que no es un contrato laboral y que estás ahí un poco que no sabes muy bien hasta qué punto tienes responsabilidad, hasta qué punto no, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, pero yo creo que si te implicas y bueno, y te ven proactivo y dinamismo y estás bueno, pues metido ahí en los proyectos que van saliendo, luego te quedas. Y David, pasa, ¿eh? sí, sí. David, ¿recuerdas en qué gastaste tu primer sueldo, un caprichito que te dieras? Pues, por ejemplo, bueno, el primer sueldo, por así decirlo, que yo tuve fue cuando estuve en las prácticas anteriores. Entonces, básicamente fue empezar a ser más independiente y ya gastarlo yo en lo que yo quería, en ropa o en salidas con amigos o en hacer algún viaje. Hay gente Eh, que invita a los padres, tú dijiste, venga, para mí. no llegaba mucho, también te digo, eran prácticas de la universidad y no. Y bueno, en este caso ahora mismo, por ejemplo, lo invierto en mantenerme, porque bueno, me he mudado a Madrid, que es una ciudad, bueno, no Cara. demasiado barata para independizarte, pero sí,
es eso, la independencia también económica, que eso también te motiva, yo creo, con el trabajo. Empezar a ver que el trabajo que tú haces, de alguna manera, por así decirlo, está recompensado y eso te motiva a seguir aprendiendo, desarrollarte y hacerlo bien, hacerlo mejor. Además, los dos tenéis unos trabajos muy bonitos porque, aparte que os gustan, ayudáis a los demás. Y eso es algo muy importante. Elena, tú en tu caso, así el primer sueldo, dime que invitaste a tus padres a algo, por favor. Mis padres me lo dicen o sea, muchas veces y se lo debo todavía, ¿eh? Pero no, yo me fui de viaje. ¡Hala, la tía! Así, ¡Venga! así, pura. Sí, es verdad que yo justo pues cuando empecé a cobrar, vivía todavía con mis padres y siempre estaba ahí ¿no? De Elena, venga, invítanos a comer un día que ya cobras. Y es una cosa que tenemos pendiente que les invitaré, ¿eh? Pero Ya, todavía ya no. sí eso, ya sí Ya sí, eso. eso cuando... No, yo me fui con una amiga a Lanzarote. Ah, bueno, buen sitio, buen sitio. Sí. Oye, por último, Elena, David, ¿qué consejo le daríais a todos aquellos chavales y chavalas que están pues en esa época difícil de hormonas, de no sé qué hacer con mi vida, uno me dice una cosa, pero mi amiga hace otra, pero ¿qué hago? ¿Y si no me gusta? ¿Y si no se me da bien? ¿Y si no sirvo? ¿Y sí? David, Yo lo primordial que les diría es que no tengan miedo a equivocarse, que cuando tú terminas bachillerato tienes 18 años, algunos ni siquiera, y no tengan miedo a entrar en una carrera o entrar en un módulo o entrar en cualquier cosa y que no te guste. O sea, tienes toda la vida para cambiar. Hay gente que después de hacer el grado se da cuenta de que le gusta otra vía y quiere replantearse su carrera profesional. Y yo creo que nunca es tarde para nada. O sea, en ese aspecto que no tengan miedo, que si se equivocan, por así decirlo, no pierdes un año. O sea, siempre sacas algo de aprendizaje de las decisiones que tomas y también te sirven para muchas cosas. y que al final, David, no te equivocas, porque sirve para que tengas más Claro. claro lo que no quieres y por tanto lo que quieres. Exactamente. Ujú. Sí. Elena, Yo suscribo lo que habéis dicho los dos. Para adelante con la decisión que toméis va a estar bien. Si no lo está, tenéis toda la vida por delante para hacer un cambio hacia cualquier dirección y escucharos a vosotros mismos, que vais a escuchar un montón de opiniones de vuestro alrededor, pero que al final yo creo que es importante empezar algo con lo que realmente estés motivado y que vaya acorde con lo que realmente sientes que te apetece hacer. sabéis lo mejor de todo, que os veo felices a los dos con vuestro trabajo y que en cierta medida, que creo que es un poco el ejemplo de esta mañana, ver todo lo que habéis tenido que trabajar, sacrificaros, decir que no a salidas, viajes, por seguir un sueño y Ujú. que hoy en día os veo a los dos con un brillo en los ojos que me gusta mucho. Sí, yo creo que lo estamos. Bueno, los principios siempre son, ¿no? Momentos ahí de adaptación complicados, pero bueno, una vez pasas como ese primer periodo, yo ahora, pues bueno, estoy muy contenta con las dos cosas que estoy haciendo, con mi trabajo aquí en FUE y con la parte clínica, y sí, la verdad es que merece la pena. Ujú. Pues David Lozano, Elena Romo, mil gracias a los dos por vuestro tiempo y yo creo que es un ejemplo muy clarificador, ¿no? Esperamos haberos ayudado, pues bueno, con la experiencia de ellos a que veáis que no pasa nada por si uno se equivoca en una elección y que al final, con esfuerzo, trabajo y constancia, las cosas se consiguen y aquí tenéis dos ejemplos estupendos. Gracias a los dos, gracias a vosotros por habernos seguido esta mañana, gracias a FUE, Fundación Universidad de Empresa, y gracias a CEIN, patrocinador institucional. Ya sabéis que estamos aquí para lo que necesitéis y para que ojalá pronto toméis una decisión que seguro que va a ser la mejor en estudios y en el futuro profesional. Gracias y hasta pronto.